Hola gente, buenas tardes. Bueno, volvemos con una nueva clase de nuestro temario. Hoy vamos a hablar sobre el sistema inmunitario. Entonces pasemos a definir lo que es el sistema inmunitario. Es el sistema de defensa, ¿sí? Es el que nos defiende en forma constante y continua contra bacterias, virus, hongos, células anormales, sustancias extrañas a nuestro cuerpo y obviamente una vez que lo identifica trata de eliminarlos. En tanto que la respuesta inmunitaria es la capacidad que tiene nuestro sistema inmunitario en reconocer cantidades prácticamente ilimitadas de invasores, es decir, de sustancias extrañas, sean estas microorganismos o partículas, ¿sí? Es decir, va a reconocer siempre nuestras sustancias como propias, las que componen nuestro organismo como propias, y va a distinguirlas, estas sustancias propias, de aquellas que le son ajenas. Las que son ajenas son las que tienen que ser destruidas y eliminadas. Entonces, resumiendo, la inmunidad es la protección contra la enfermedad infecciosa en algunos casos y otras, como las neoplásicas, es decir, el cáncer, o cualquier invasión por cuerpos extraños, en tanto que la respuesta inmunitaria, ¿sí?, es la reacción coordinada y conjunta de las células que actúan en la defensa y de las moléculas que producen las células de defensa, pertenecientes todas al sistema inmunitario, ¿sí? Hay algunas que son ya una respuesta innata, es decir, que vienen con nuestra constitución, como los macrófagos, como los neutrófilos y toda la línea de, obviamente, de leucocitos, granulocitos y agranulocitos, los mastocitos y las células dendríticas. Y luego tendremos también una respuesta adaptativa, ya veremos de qué se trata esto, como los linfocitos TCD8, los linfocitos TCD4 y los linfocitos B con sus anticuerpos. Si vamos a hacer un breve raconto de algunas de las células más importantes en lo que es la respuesta inmunitaria, tenemos por ejemplo los macrófagos, que son monocitos que luego de circular por 2 o 3 días por el torrente sanguíneo, por el mecanismo de diapédesis va hacia los tejidos y actúa allí. Los mastocitos, que tienen el mismo origen, se originan junto con los basófilos, con uno de los leucocitos granulocitos, y que interviene tanto en procesos alérgicos como inflamatorios. Producen y segregan heparina e histamina. Son sustancias que la heparina inhibe lo que es la coagulación sanguínea, que en algunos casos está alterada por los procesos infecciosos, y la histamina es un vasodilatador que permite que haya más flujo sanguíneo en las zonas que están infectadas o inflamadas. También se llaman los mastocitos células cebadas. Las células dendríticas, que tienen una gran capacidad macrofágica, es decir, ingieren productos tanto de reconocimiento de sustancias extrañas a nuestro organismo como de gérmenes, pero fundamentalmente lo que hacen con esta capacidad macrofágica y al ingerir estas sustancias es procesar el material antigénico, es decir, los antígenos que se encuentran en las sustancias ingeridas, sean estas gérmenes, sean estas sustancias extrañas, los presenta a los linfocitos T y a los linfocitos B para que, obviamente, estos reconozcan esas sustancias antigénicas y eliminen a quienes las portan. Está presente en las células dendríticas en todos los tejidos que tienen contacto con el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Tracto urinario, tracto digestivo, tracto respiratorio, ¿sí? Y forman parte, como vimos antes, de lo que es la inmunidad innata. Cuando se encuentran en la piel, se denominan células de Langerhans. Los linfocitos T, los CD8, que se denominan citotóxicos, son los que reconocen las células que están infectadas, por ejemplo por virus, o transformadas, células tumorales, y las destruyen. ¿Por qué? Porque tienen enzimas como perforinas y granzimas que destruyen la membrana celular
y provocan la apoptosis de estas células que son extrañas, ya sean infectadas o neoplásicas. Recuerden, neoplásico es tumoral. Los linfocitos T CD4 también se denominan linfocitos T cooperadores o helpers, ya que son los que se encargan de iniciar todo lo que es la cascada de la respuesta inmune. ¿eh? Coordina mediante la interacción con un complejo peptídico de alguna componente antigénico de los gérmenes o de las sustancias extrañas y provoca la estimulación de los linfocitos T para que estos se reproduzcan y de los linfocitos B para que se reproduzcan y produzcan a su vez los anticuerpos. También tienen dentro de su función, en algunos casos, una función supresora para disminuir la respuesta inmunitaria y que no termine provocando más daño de lo que la infección o la invasión ha generado. Y por último, las células NK o Natural Killer, también denominada célula asesina o asesina natural, que es un linfocito componente muy importante del sistema inmunitario innato, para lo que es la defensa de todo nuestro organismo. La función particular es la destrucción de todas las células infectadas y de las células neoplásicas, es decir, de esas células modificadas. Volvemos a repetir, las células neoplásicas son las células tumorales y también regula la respuesta inmunitaria. No son células fagocíticas, es decir, no ingieren. Lo que hacen es destruir las células que reconoce como alteradas o extrañas a través también del ataque de la membrana plasmática y causan la citolisis, es decir, destruyen la célula. La inmunidad puede ser de dos tipos, puede ser innata o puede ser adquirida. Veamos cuál es cada una de ellas. La inmunidad innata es la resistencia natural con la que nacemos, con la que venimos al mundo, y proporciona resistencia a través de algunos mecanismos que pueden ser físicos, que pueden ser químicos y que pueden ser celulares. Por ejemplo, las capas epiteliales nos dan protección. La barrera de la piel, que también nos brinda protección. Las mucosas también nos brindan protección. Estas son obviamente barreras físicas. Las señales químicas mediadas por citocinas. Estos ya son respuestas celulares. Las citocinas son un tipo de sustancias que van a estimular la producción de, por ejemplo, de natural killers o de linfocitos T CD8. Las sustancias antimicrobianas, también una barrera química, como el ácido clorhídrico del estómago. La fiebre, cuando nosotros hacemos fiebre es porque tenemos algún tipo de infección generalmente. Y este mecanismo físico lo que trata de hacer es llevar al organismo a un punto de temperatura tal que las enzimas que provocan, que participan en el metabolismo, por ejemplo, de las bacterias, sean inactivadas. Y con esto tratar de ayudar a destruir ese tipo de infecciones. La actividad fagocítica de muchas de las células dendríticas, de los monocitos, etc. La inmunidad adquirida es otro tipo de inmunidad, ¿sí? Es el sistema que responde de manera eficaz, de manera muy eficaz, ante la invasión de cualquier tipo de sustancia o de germen que invada nuestro organismo. Realiza su acción mediante un reconocimiento y una generación de una respuesta amplificada, porque tiene un sistema de memoria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Ante la entrada de cualquier tipo de sustancia extraña, como puede ser una molécula extraña, un germen, es decir, un virus, una bacteria, un hongo, ¿sí? Se va a generar esta respuesta antigénica de reconocer algo que no es propio y se lo va a atacar. Pero a su vez, nuestro sistema inmune provoca células de memoria para que la próxima vez que tengamos contacto con el mismo antígeno de la misma sustancia o del mismo germen, la respuesta sea mucho más rápida.
porque ya sabemos, ya sabe nuestro sistema inmune que ese tipo de sustancia no tiene que estar en nuestro organismo, genera células de memoria con sus anticuerpos o en última instancia con la ayuda de algunas células T, de algunos linfocitos T, para que cuando vuelva a ingresar la respuesta sea mucho más amplificada, más rápida y más eficaz. Existen dos tipos de inmunidad adquirida. Una es la inmunidad humoral, que es la producida por los anticuerpos, o inmunoglobulinas que segregan los linfocitos B, y la otra es la inmunidad celular, que es la producida por los linfocitos T y los productos que ellos generan. Entonces, dentro de la inmunidad adquirida, como dijimos, la humoral es la producida por los linfocitos B y mediada por moléculas que circulan en la sangre, y que es la defensa principal, sobre todo contra los agresores extracelulares y las toxinas, que son los anticuerpos. En tanto que la mediada por células son los linfocitos T y actúan contra mecanismos de infección intracelular, es decir, cuando la célula está ocupada por estas sustancias extrañas o invasoras, como los virus. La inmunidad adquirida aparte, puede ser activa o pasiva. Se denomina activa cuando la inmunización se adquiere luego de haber padecido la enfermedad real o de haber sido vacunado. ¿Sí? Esto obviamente va a depender de la respuesta de nuestro sistema inmune, ¿sí?, frente al antígeno. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros cursamos alguna enfermedad, nuestro sistema inmune va ya a tener, gracias a sus células de memoria, ¿eh? la respuesta amplificada y rápida si el antígeno del germen que provocó esa enfermedad nos quiere volver a atacar, ¿sí? Ahora, lo mismo ocurre cuando uno se vacuna, ¿sí? Por eso es tan importante la vacunación, la inmunización, ¿eh? Mediante la administración de antígenos reconocidos de alguna enfermedad, ¿sí? Sarampión, varicela, eh, parotiditis, lo que fuere, ¿eh?, hacen que nuestro organismo, ante la presencia de ese antígeno que se nos ha administrado, ¿eh?, genere la respuesta inmune para que, si nuevamente ese antígeno pretende ingresar en nuestro organismo, sea reconocido rápidamente y eliminado. En tanto que la inmunidad pasiva es la que se transfiere en forma natural, y es la que se transfiere a través, de la placenta, la transferencia intrauterina de los anticuerpos que son de la madre y que pasan a través de la placenta hacia el feto, particularmente la inmunoglobulina G, que es un anticuerpo y que es la que puede atravesar la placenta y proteger al recién nacido durante semanas a meses. Entonces, la inmunidad puede ser innata o adaptativa. Dentro de la inmunidad adaptativa tenemos la inmunidad natural, ¿sí?, que puede llegar a ser pasiva por la transferencia de anticuerpos maternos a través de la placenta o activa, ¿eh?, cuando padecimos algún tipo de infección, algún tipo de enfermedad. La otra, el otro ítem es la inmunidad adaptativa, pero artificial, que puede llegar a ser activa por inmunización, esto es vacunación, o pasiva, por transferencia de anticuerpos, habitualmente lo que se conoce como sueros, ¿sí?, que son directamente los anticuerpos generados, muchas veces, por ejemplo, los anticuerpos equinos, que genera el caballo y que, obviamente, luego de una depuración, se transforman en anticuerpos para ser administrados ante la presencia de alguna enfermedad para poder llegar a neutralizarla. Definamos entonces qué son los antígenos, ¿eh? Son sustancias que pueden estimular una respuesta inmunitaria. En realidad los antígenos no son nada más que sustancias extrañas, como dice aquí, porque nuestras células también poseen antígenos de superficie, ¿eh? Y son particularmente, pueden llegar a ser polisacáridos o proteínas que tienen las células en superficie, pero si nuestro sistema inmune funciona normal, ¿eh?, nuestro sistema inmune las reconoce como propias, entonces no las ataca, ¿sí? Cuando ingresa un antígeno que es desconocido, ¿sí?, ahí sí,
los receptores de las células inmunitarias ¿eh? las reconocen como extrañas y segregan inmunoglobulinas o indican a los linfocitos T que ataquen a los portadores de esos antígenos que les son extraños para destruirlos y neutralizarlos. ¿Sí? Dije recién si nuestro sistema inmune funciona normalmente. ¿Sí? Hay algunos procesos patológicos que se los vamos a nombrarlos nada más, que se denominan enfermedades autoinmunes, en los cuales por algún tipo de alteración, el organismo no reconoce algún tipo de antígenos de algún tejido y lo ataca como si fuera extraño. ¿Mm? Enfermedades autoinmunes existen muchas, algunas son renales, otras son de la piel o del tejido conectivo, como el lupus, la esclerodermia, etc. Y como dijimos, la mayor parte de los antígenos son moléculas de gran tamaño, como polisacáridos o proteínas. ¿Sí? Cuando estos antígenos son reconocidos como extraños, las células, que se llaman células presentadoras, eh, los ingieren y los degradan a sustancias más pequeñas que se denominan determinantes antigénicos. Los linfocitos son células que reconocen y responden particularmente a estos antígenos extraños. Pero la mayor parte de las veces hay células que, como dijimos antes, funcionan como presentadoras. Por ejemplo, los macrófagos, las células dendríticas, ingieren, por esa capacidad fagocítica que tienen, ingieren a los portadores de estos antígenos extraños, degradan esos antígenos a determinantes antigénicos y los expresan en su superficie para que luego las células que van a ser las efectoras, los linfocitos, reconozcan a que esos, los, quienes porten esos antígenos son células extrañas y que hay que destruir. Entonces, desde el punto de vista de la función, hay dos tipos de células inmunitarias, las que son reguladoras y las que son efectoras. Y aquí vemos, ¿sí?, cómo en la célula madre, la pluripotencial, en la médula ósea, puede dividirse en dos tipos de líneas, en la linfoide o en la mieloide. La línea linfoide va a producir particularmente linfocitos. Si los linfocitos maduran en la médula ósea, van a determinarse los linfocitos B, que una vez madurados van a ser las células plasmáticas o plasmocitos, que son las que producen los anticuerpos. Si los linfocitos maduran en el timo, serán los linfocitos T, particularmente los más importantes, los CD4 y los CD8. Y de esta línea también surgen las células asesinas naturales, las natural killer. Ahora, si esta célula pluripotencial deriva en una línea mieloide, esta célula mieloide puede llegar a ser las células presentadoras o los granulocitos. Obviamente, dentro de los granulocitos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Dentro de las células presentadoras, esas que tienen la gran capacidad fagocítica, los monocitos, los macrófagos y las dendritas, perdón, las células dendríticas. Entonces, como dijimos, los monocitos, las células dendríticas, una vez que fagocitan a quien reconocen con un antígeno extraño, degradan esos antígenos a determinantes antigénicos, los presentan en su superficie y se los presentan a las células que serán efectoras, sean estas linfocitos T o linfocitos B. Entonces, para terminar de definir, las células reguladoras ayudan a la organización y también al control de la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, ¿sí?, los linfocitos T, los helper, esos que hablábamos, las células auxiliadoras, activan linfocitos, tanto T como B, para generar una respuesta inmunitaria. ¿Se acuerdan que dijimos que eran los que iniciaban la cascada de la respuesta inmunitaria? Y también activan a los fagocitos, pero también muchas veces tienen una función reguladora de disminuir la respuesta inmunitaria para que la respuesta no sea más peligrosa que la infección. Las células efectoras llevan a cabo los pasos
los últimos pasos de la eliminación del antígeno y obviamente de quienes porten ese antígeno. Por ejemplo, los linfocitos T activados, los CD4, los CD8, perdón, los fagocitos mononucleares, y otros leucocitos como los neutrófilos, que funcionan como células efectoras, ya sea provocando la lisis de la célula o la fagocitosis de aquellos que porten los antígenos reconocidos como extraños.